¿Qué tal, hermanos, amigos? Muy buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recordando la semana pasada con referente a la enseñanza número 2 de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, dije algo con referente al pecado, que Jesús vino a salvarnos y a librarnos de nuestra condenación. Tal vez pudieron haber algunas reacciones, ¿no? Molestias, incomodidades, dudas y también curiosidades. Curiosidad por saber con referente al tema del pecado, un tema desconocido por algunos e ignorado por muchos. Imaginémonos hablar del pecado, ¿no? Aprender de cómo se originó el pecado, cómo llegó el pecado aquí a la tierra, cuál fue el pase, todas esas cosas nos aclara la palabra de Dios. Existen muchas teorías, historias y mitos y diferentes opiniones, pero lo que a nosotros nos importa es lo que la Biblia dice. Y recordemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a desarrollar este tema yéndonos un poquito al Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, versículo 31, la Biblia nos dice que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Eso es lo que queremos notar. Fue bueno, todo lo que Dios hizo fue bueno, fue perfecto. El cielo, la tierra, el mar, los peces, las aves, los árboles, todos los animales e incluso al hombre y a la mujer, Dios los hizo perfectos. Y eso nos aclara un poquito más atrás en Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí hay perfección, porque somos creados a imagen de nuestro Señor, la misma imagen de Dios. Y aquí, hasta aquí, no hay pecado. Luego en el siguiente versículo, en el versículo 28, Génesis 1:28, y los bendijo Dios a los dos, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios les da una orden: fructifíquense, multiplíquense, y los dos tienen prácticamente el mismo significado: llevar fruto, aumentar, crecer, reproducirse, hacerse numerosos. La orden era llenar la tierra. Hasta aquí, nuevamente repito, no había pecado, porque Adán y Eva aún no habían desobedecido. Por lo tanto, en conclusión, si ellos hubiesen empezado ahí a reproducirse, a multiplicarse, a llenar la tierra como fue la orden de Dios, nada de lo que hoy vemos fuese visto, ya que el pecado no existía aún, ya que Dios no creó el pecado, ni puso el pecado en el hombre. Entonces viene una pregunta de cómo apareció el pecado en el mundo, cómo apareció el pecado en el ser humano, o sea, en el hombre. Si la Biblia dice que Dios lo hizo todo bien, todo perfecto, eso quedaría pendiente para la próxima enseñanza, Dios mediante. A donde queremos ir es con referente dónde se originó el pecado, cuál es el origen del pecado, de dónde y quién fue el que creó el pecado. Vámonos a la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo número 14. Dice así: tú, querubín grande y protector. Tú, querubín grande y protector, en primera instancia se está refiriendo la palabra de Dios al rey de Tiro, pero el 99% de teólogos y estudiosos de la palabra de Dios dan específicamente que se refiere a Satanás. Dice: yo te puse en el santo monte de Dios, en el santo monte de Dios, en la misma presencia de nuestro Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas en medio. Tenía un cargo muy importante este querubín grande y protector. Luego dice en el versículo número 20, en el capítulo 28, versículo 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nota esto: hasta que fuiste recién creado. Dios lo creó al querubín perfecto, pero algo sucedió en él, algo que en realidad no lo podría explicar. ¿Cómo se originó en él la maldad si Dios lo hizo perfecto? Algún día Dios nos la revelará. Dios nos dará el significado de cómo apareció en este ángel el pecado, ya que a partir de ese momento él traería consigo ese plan específico para arruinar lo que Dios había creado.
Luego en el Nuevo Testamento también Juan nos da una pequeña luz con referente a partir de dónde se originó el pecado. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí Juan nos está llevando nuevamente al principio, allá en el cielo. Él en medio, delante prácticamente de todos los demás ángeles, fomentó algo que nació en él. No, como les repito, no lo sabe, no, yo no lo sé en lo personal. No sé por qué se originó eso en él. Da algunas pistas la Biblia en el mismo Ezequiel 28, pudo haber sido por orgullo, tal vez abuso de confianza, la belleza de él era espléndida, no lo sé. El hecho es que a partir de ese momento en él es formado o creado el pecado. Tenemos que entender esto. Dios no creó el pecado se originó en Satanás. Por Satanás ya viene el pecado aquí al mundo, que es con referente a lo que vamos a ver la siguiente enseñanza, cómo el pecado llegó aquí a la humanidad. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias.